En esta entrevista que les presento hoy se revelan por primera vez partes sustanciales de las incidencias de cómo se construyó el expediente criminal contra Diosdado Cabello en Estados Unidos, con numerosos testigos que fueron traídos de Venezuela a reuniones secretas para testificar de primera mano sobre la condición de capo de todos los capos que tenía Diosdado Cabello y cómo manejaba directamente las operaciones de trasiego de cocaína y lavado de dinero en grandes cifras dentro de la estructura del cartel de los soles. Pero no solo eso, también detalla su participación en una amplia gama de operaciones de corrupción que resultó en el apropiamiento indebido de miles de millones de dólares en obras que Diosdado facturó con sobreprecio y nunca logró terminar. El expediente contra Diosdado en cortes federales se nutrió también, entre otras muchas causas, con su activa participación en la enorme piñata de corrupción que significaron las operaciones de la firma brasileña Odebrecht en Venezuela. El fiscal que entrevistó hoy contribuyó a este expediente y revela, por ejemplo, cómo un familiar cercano de Diosdado Cabello lo delató abiertamente en reuniones que tuvieron lugar en varios lugares del Caribe con agentes de la DEA y la Fiscalía norteamericana, y cómo luego aparentemente el familiar consanguíneo terminó pagando con su propia vida. Esta es la entrevista con el fiscal venezolano Pedro Lupera Serpa, el fiscal que persiguió a Diosdado Cabello y destapó las redes criminales del capo de El Furrial ante la justicia norteamericana, un testimonio clave para la historia de terrible corrupción del régimen chavista que no deberá quedar impune. Bienvenido a nuestro programa del día de hoy. Hoy tenemos una entrevista muy interesante con una persona que ha jugado un papel fundamental en la investigación de los temas de corrupción en Venezuela, sobre todo en la era de Nicolás Maduro. Y esta persona es Pedro Lupera Serpa, una persona que acaba, por cierto, de publicar un libro muy interesante que lo recomiendo, lo vamos a poner en pantalla, porque cuenta una parte de la historia que no se puede olvidar. Y esto es una de las cosas que hay que tener en la reconstrucción que venga de Venezuela muy en cuenta. Gracias, Pedro, por tu presencia. Realmente agradezco todo el esfuerzo que has hecho desde que nos conocimos. Han pasado muchas cosas, pero me gustaría comenzar para que la gente comience a entender cómo entraste tú en esta tarea tan compleja, tan difícil, tan llena de obstáculos que significó comenzar a investigar a los grandes corruptos del régimen desde hace bastante tiempo ya. Muchas gracias, Castro. Muy agradecido por esta invitación y bueno, la idea es esa, ¿no? Como por poder contar un poco la historia que viví como fiscal, que no solo es la mía, ¿no? Sino también la de muchas personas que de una u otra forma eh, se vieron perjudicados, incluso algunos perdieron la vida. Antes de entrar en la misma pregunta, por supuesto, lo que quiero es como hacerte mención al porqué de la historia que en este momento decidí contar a través de este libro autobiográfico llamado El Tejón de la Miel, que realmente lo que implica él es como se seleccionó el tejón porque tiene una característica muy específica, ¿no? Que el tejón no lucha por odio ni por ambición, más bien resiste porque estás en su naturaleza, no rendirse. Perdón, ¿qué es un tejón? Un tejón es un animalito que reside en África, que normalmente tiene como una piel muy dura y muy resistente, pero al mismo tiempo no teme a los depredadores grandes como los leones o como las hienas en África. Y cuando más bien estos depredadores comienzan a atacar, él se enfrenta y de una otra forma resiste, resiste y resiste y al final los leones o los depredadores no pueden con él. Y él regresa otra vez y sale y corre su camino, al camino que él quería desde el principio iniciar. Interesante. Sí. Bueno, yendo directamente a la pregunta, Casto, mira, mi trayectoria en la fiscalía como funcionario de carrera se remite al año 1995. Ahí estábamos en una gestión muy diferente, por supuesto, a la que
llegó años después de la transformación y de la llegada de Hugo Chávez, y el cambio incluso del sistema judicial o sistema jurídico en Venezuela. Fui aprendiendo, por supuesto, directamente en fiscalías que casualmente eran de corrupción o lucha contra la corrupción. Y tuve grandes maestros que realmente fiscales grandiosos que me enseñaron mucho. Pero hay un detalle, ¿no, Castro, que quería mencionarte, es que yo no estudiaba derecho. Mi vocación, mi carrera inicial comenzó fue con la informática, adoraba la informática y comencé a estudiar en la Universidad de Informática. No obstante, mi mamá y los fiscales con que trabajé siempre insistía, tú eres bueno, estudia derecho. Yo no, yo tengo que estudiar mi carrera porque me gusta informática. Y casualmente, mira, Casto, mi mamá una semana antes de fallecer me dice un comentario que realmente sale de la nada y él me dice, antes de fallecer, me dice, hijo, yo quiero que tú seas abogado porque tú vas a ser un gran fiscal, un fiscal que todo el mundo va a reconocer. Y yo no estudiaba derecho en ese momento, estaba estudiando todavía informática. Cuando fallece mi mamá, tiempo después, bueno, yo termino mi carrera, pero después ahí decido, sí, voy a hacerlo. Y ahí como que empieza a enamorarme más, porque ya estudiaba, ya trabajaba en el ámbito, en el área, que era el área jurídica, el área de la fiscalía, porque ese fue mi primer trabajo. Y a medida que fue pasando el tiempo, fui escalando. Y después me gradué y comencé, por supuesto, como abogado, como fiscal. O sea, que se puede decir, Pedro, que tú viviste todo el ascenso, el proceso de la corrupción chavista prácticamente desde el principio. Totalmente, totalmente. Desde el principio la observé, incluso, bueno, te contará cuando, a medida que pase la entrevista, pero en tanto que fue pasando el tiempo, fue escalando a medida que fui buscando más estudios, preparándome más y graduándome. Mi primer caso fue como fiscal fue fiscal auxiliar en el área de investigaciones de homicidio. Esa fue como mi primera experiencia como fiscal, que me sirvió muchísimo realmente. Fue una experiencia maravillosa que me aprendió mucho en temas de investigación, en temas de... Pero cuéntame, ¿cómo fue tu primer contacto con el tema de la corrupción Mira, del chavismo? casualmente pasó poco tiempo y me nombran como fiscal auxiliar contra la corrupción. Y el primer caso importante que tomo es el de Edgardo Parra. Era un alcalde en Valencia, Estado Carabobo, que estaba incurso en delitos de corrupción. Y Un alcalde del chavismo. sí, un alcalde de chavismo. Y a partir de ese momento, Castro, comencé a tener investigaciones solo o sobre todo con personas relacionadas con el chavismo, ¿Qué alcaldes. pasó con ese caso concreto del alcalde Parra? Nosotros Descubriste logramos que la aprehensión de efectivamente, Parra, habían personas y empresas vinculadas en temas de legitimación y lavado de activos, por supuesto, producto de la corrupción, contratos, o sea, se estaba robando la plata sí, y y la estaba beneficiándose a través lavando, de, invirtiendo en sí, otras cosas. beneficiándose el dinero producto o el dinero que era de la alcaldía era desviado a través de las empresas de maletín, que era creado por él y por sus amigos, o bueno, digamos amigos, pero realmente nunca fueron amigos, eran simplemente socios de este tipo de dinero. Ese fue tu primer caso. Ese es el Después primer saltaste caso a uno relevante. más relevante. Después, posteriormente, se repitió un caso igual de un alcalde en el municipio Caroní, en Estado Bolívar. En ese caso fue muy similar el procedimiento. Luego tuve un caso de Y un descubriste que gobernador efectivamente se estaba robando la plata y estaban igual, lavando. correcto. Y luego, ¿Qué tipo de sanciones se producían? O sea, cuando tú mira, terminaste la investigación, yo terminé eh, la investigación ¿qué con la pasaba con acusación los investigados? y condenado de por sí. Bueno, por lo menos en algunos de los casos, cuando yo me mantuve en la fiscalía como el cargo que tenía, terminaron siendo o condenados o simplemente siguen siendo acusados o en juicio. La continuidad del mismo no lo podía tener porque ya había pasado a otra fiscalía. No obstante, la gran mayoría estaba asegurado porque eran casos bien blindados desde el principio, siempre. Y así me pasó con muchos casos de corrupción, porque no solamente tuve casos de alcalde, tuve casos de fiscales, tuve casos Tú en ese momento eras un fiscal de competencia nacional, ¿correcto? desde, sí, en ese momento, sobre todo los últimos 3 o 4 años, fui fiscal nacional con competencia. En ese también fui, en el alcalde, pero era auxiliar. Pero me asignaron ese caso, siendo auxiliar como el principal en ese caso, no el titular. No, el titular no manejó ese caso, lo manejo yo conjuntamente con otro fiscal auxiliar. Éramos dos auxiliares trabajando en un caso de alta relevancia. Ok, pero luego entonces fuiste avanzando, fuiste escalando Sí, y de correcto. alguna manera, digamos, las autoridades en ese momento confiaban en tu capacidad y comenzaron a darte
tareas mucho más delicadas. Es que Cuéntanos tenía sobre eso. como bastante resultados, ¿no? En el sentido de que habían aprehensiones y las aprehensiones iban bien brindadas. De hecho, la gran mayoría de los casos en los que yo ya iba a judicializarse terminaban en condenatoria. Por eso que fue un proceso poco a poco, pero con éxito, éxito a medida que fue avanzando. Y cuando me nombran fiscal nacional y heredo una fiscalía nacional que conocía casos relevantes, casos muy importantes, como fue la Fiscalía 55 Nacional. Incluso me acuerdo mucho de casos, como por ejemplo, casos bancarios que estaban allí, como archivos viejos allí que otros fiscales habían trabajado. Heredo esos casos, entre otros muchos casos de corrupción. No obstante, eh, ya para el 2015, comienza como mi final de 2015, comienza como mi primer caso relevante, fuerte, que fue caso de PDVSA. Uno de los casos de PDVSA. En ese caso, comienzo a investigar, pero había un detalle muy importante. Y es que en ese caso, a medida que yo investigaba, las cosas poco a poco comenzaron como a complicarse. Me acuerdo que apenas 2 semanas después de conocer la denuncia de ese caso, recibo mi primera amenaza a través de un funcionario del SEBIN. Yo estaba en un allanamiento, en una inspección en un lugar determinado en Caracas, en el Chavo Ramos, y de pronto como 4 o 5 motos del SEBIN, con identificación del SEBIN y con personas encapuchadas, se acercan al lugar donde yo estaba, con otros funcionarios policiales, pero no del SEBIN. Y se baja uno de ellos, cerca de donde estoy yo. Yo no tenía temor porque estaba rodeado de otros funcionarios policiales, pero esta persona se baja directamente hacia donde estoy yo. Y lo primero que me dice a mí es, mucho gusto, mi nombre es fulano de tal. Bueno, lo puedo mencionar, yo lo menciono en el libro, Melvin. Sé que usted es fiscal 55 nacional, pero quiero decirle algo. Tenemos entendido que usted, bueno, tenemos entendido, no, me lo dice directo. Usted tiene una investigación sobre PDVSA, que una persona que fue el día tal a tal lugar denunció unos hechos. Doctor, por favor, le pido que ese caso no lo continúe, porque si lo continúa, va a volar en 1000 pedazos. Esa es la primera advertencia que tengo yo sobre ese caso, apenas comenzando el caso. En ese momento, ¿quién era la fiscal general? ¿Luis Ortega Díaz? En ese momento era Luis Ortega Díaz, correcto. ¿Cómo era tu relación con Luis Ortega Díaz? Mira, bueno, yo no tenía casi contacto con ellos en ese momento, realmente. El primer contacto como fiscal ya nacional, O sea, tu y- ascenso, tu escalamiento de posiciones en la fiscalía no tenía nada que ver con el hecho de que tuvieras una relación con Luis no, Ortega. no, porque mi proceso de ascenso se produjo desde el 95 con fiscales diferentes, realmente. No solo, no, incluso antes de la era de Chávez. O sea, tú llevabas años ya en la fiscalía. Sí, son muchos años y escalando con ellos y preparándome y al mismo tiempo buscaba de como destacarme, pero es que comencé a amar el derecho. Ok. Y hay un hecho que sí, por supuesto, es muy relevante para mí y corto un poco, ¿no? Y es que lo que más me hace como luchar contra la corrupción es un tema que es muy triste para mí y es delicado, porque mi mamá en los años 2000, a principios del año 2000, es asesinada por una persona que le dispara en la cabeza. ¿Y qué ocurre? En ese proceso, las personas que le cometieron el hecho huyen. ¿Tenía Al algo que poco ver tiempo, con tu trabajo como fiscal o no? no, no. Lo que pasa es que yo todavía incluso no tenía, estaba empezando a estudiar, no, estaba estudiando informática en ese momento. Pero ¿qué ocurre? Fallece, poco tiempo después detienen al responsable. Pero ¿qué ocurre cuando detienen al responsable? Él entrega el dinero que le quitaron a mi mamá porque fue saliendo de un banco. ¿Y qué ocurre? Que esta persona, con los funcionarios policiales que lo detienen, le entregan el dinero y lo dejan ir. Y de eso me entero yo. Eso marcó para mí mucho, porque yo me dije a mí mismo, esto no puede ocurrir ni conmigo ni con nadie. Y desde ese momento, Casto, fue como algo del corazón, algo un sentimiento que tenía que luchar y luchar porque esto no ocurriera. Y en cada uno de mis pasos siempre tuvo presente eso. Ok, No podía vamos ahora salir. a ir a la parte que a mí me parece Sí. interesante. Nuestro público, por supuesto, está muy interesado en saber Ujú. cómo comenzó, digamos, esta cacería mayor, ¿no? De especímenes que, o sea, este tejón que acabas de describir Sí, en África, que es un animalito con una coraza dura que se correcto. enfrenta con el león de la corrupción que era Diosdado Cabello, por ejemplo. ¿Cómo llegas Sí. tú a esas lides? Cuéntanos. Mira,
después del proceso, bueno, estando dentro del proceso de PDVSA, que fue bastante difícil la investigación porque habían personas que no querían avanzar, y sí lo cito porque yo cuando tenía el caso ya armado, muchas veces, ¿Puedes hablar un poco sobre ese caso? ¿De qué era? sí, ¿Qué implicaba? que te va son varios realmente, o sea, son, ese caso realmente implica a muchas personas, pero no fue tan sencillo sacarlo porque había muchos obstáculos para hacerlo. Y los ¿Lo de primeros qué era la obstáculos, corrupción? sí, y los primeros ¿De qué obstáculos era? de la misma institución donde yo trabajaba realmente. Pero ¿de qué se trataba el caso? Era ¿Cuál un era tema, el mira, motivo de la era un tema corrupción? de contratistas, era un tema de desvío de dinero, era un tema de legitimación, era un tema donde, donde personas o PDVSA contrataba empresas para realizar servicios o adquirir bienes, etcétera, y lo que hacían era inflar cada contrato de manera extremadamente exagerada, Casto. Tan exagerada que superaba 1000 veces por ciento, 10.000 veces por ciento el monto de lo que realmente valía. ¿Y Y era eso, contrato para qué? ¿Para construir y qué? esas cosas. No, o sea, incluso hay una anécdota que ¿Quiénes dice, sacó? por ejemplo, maquinaria por $1.000 millones. Para Y adquirir maquinaria. sí, para adquirir maquinaria. Pero ¿qué ocurría con las maquinarias? Que cuando ibas al contrato real y veías el precio, la maquinaria no costaba 1.000 millones. O sea, no costaba 1.000, costaba $100 millones. Entonces tú veías el sobreprecio en cada uno de los contratos. Yo siempre cito como un ejemplo para, como de comparación, que es un tema de una impresora que me pareció absurdo. Era una impresora que adquirieron ellos y así hicieron un contrato, todas impresoras, que costaban menos de $500. Pero cuando veo el contrato y me fijo que cada impresora costaba $150.000 y era una impresión de tinta, era absurdo, era como un ejemplo, así aplicaba ese ejemplo para todos los contratos. Y cuando logro entrar a PDVSA y Está veo que hablando de un caso real, o sea, hubo un casos contrato en reales, el cual se cotizaron sí, sí, tal cual. impresoras que cuestan $500 en Ajá. $150.000. Correcto. Era Increíble. increíble, así aplicaba para todos los contratos. Y así, a medida que fui descubriendo poco a poco cada uno de los contratos, realmente era, y sin mentirte, era sencillo, porque cada contrato que yo agarraba estaba corrompido, estaba extremadamente inflada, Y había una cadena de complicidad que por llegaba al supuesto. alto Pero nivel. para llegar a eso no fue sencillo, porque para llegar a eso tuvo que ocurrir muchas cosas, porque del 2015 al 2017, que es donde yo pido la primera orden de aprehensión, tuve que hacer como estrategias para yo poder obtener información, porque desde el principio mi propia institución no me ayudaba mucho en ese sentido, más bien me obstaculizaba yo seguir avanzando. Y hay algo que es cierto que te tengo que Por decir. razones políticas, lógicamente. Sí, claro, y es que hay algo que también tengo que mencionar porque lo mencionan también en el libro, es que no había realmente una autonomía del fiscal, no existía, siempre tenías que, de una u otra forma, enviar un informe a la dirección de adscripción tuya y ellos a su vez una escala subiendo y subiendo lo demás para que te autorizaran a seguir o no con la investigación. Pero ¿y O qué sea, en pasa? otras palabras, la fiscal en ese momento, Sí, la directiva fiscal, la fiscal Luis Ortega Díaz era en estaba ese momento, sometida a correcto. la intemperancia del régimen, pues. Yo para evitar que de pronto era un director o no, ya después optaba al final enviarle directamente información a ella, pero nunca obtuve respuesta. ¿Qué ocurrió? ¿Qué cambio ocurrió para que eso ocurriera? Sencillo y parece increíble, pero lo menciona en el libro, es que hubo una situación bien, quizás compleja, como una situación en el año 2016 o final de 2016, que tú recordarás que nombra a Tarek El Alzami como vicepresidente. Sí. Y cuando lo nombran, también lo dejan encargado de PDVSA. Esa situación o esa coyuntura rompe allí una barrera. ¿Y cuál era la barrera? La barrera de Diosdado Cabello. Ahí comienzo con el tema de Diosdado Cabello. Ahí comienza la primera barrera a cambiarse. ¿Por qué? Porque él tenía el control de PDVSA, o por lo menos parte del control de PDVSA en lo que era Oriente. Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, por supuesto. ¿Y qué ocurre? Comienza de forma estratégica a través de un general a convencerlo para que convenza al SAMI de que es el momento para que se hagan las cosas bien, en el sentido de que o sea, lo que yo te pretendía realmente es que se dieran cuenta de que Diosdado era un obstáculo para ellos, pero no se lo podía decir frontalmente, se tenía que buscar una forma diferente y en razón de esa forma diferente es que logré por fin hacer la aprehensión o solicitar las aprehensiones, pero ojo, es que estas aprehensiones no serán de la nada, es que también tiene que ver de que el Ministerio Público tenía que informe o mi propia institución tenía que autorizarme y tuve que hacer una jugada por fuera de la institución
que eso lo menciono ahorita, creo que nadie lo sabe, para que eso ocurriera a través de un ¿Qué general cosa es que lo que no existió se ahí. sabe? Pocos lo saben realmente. Ese ¿Qué tipo de cosa? estrategia. Ah, ok, La la estrategia que estrategia. utilicé. ¿Cómo? La estrategia, pues, eso es lo que Sí. poco se sabe. Lo que hice sencillamente es que a través de un general, que yo lo menciono como Julio Mora, porque trabajó bastantes casos conmigo y después se convirtió en una persona que empezó a perseguirme, es que él al principio se rehusaba porque quería simplemente buscar las personas menos relevantes en la investigación de PDVSA. Cuando cambia o asume el control de PDVSA este señor, el Arzami, entonces él toma el cargo, o sea, sigue con el cargo de director de la Policía Nacional contra la Corrupción e inmediatamente le dan instrucciones sobre PDVSA. Y él me dice, el vicepresidente está pidiendo cómo están los casos de PDVSA. Ahí surgió todo y ahí aprovecho yo la situación. Mira, esto pasa con esto y ahí donde yo le meto como por los laditos, le digo, esta situación con PDVSA es que hay personas que están vinculadas con Diosdado que no permiten o no van a permitir que la situación fluya. Además de eso, mi propia institución, y se lo digo a él, mi propia institución no me permite o no permite hacerlo más, no lo permite que yo avance. ¿Cuál fue la respuesta del examen en ese momento? No, yo no converso con Aizari, converso a través de general y al final me dice, podemos hacerlo. Y cuando ese podemos hacerlo, yo le digo, ok, pero ya va, pero hay un problema. Mi institución es el problema. Ok, espérate. Quizás unos días más y me llaman por teléfono y me dicen, Pedro, ¿qué tienes tú del caso de PDVSA? Y yo les comento esto, esto y esto. Y ahí comienza el caso a fluir. Y ahí comienzo a solicitar las órdenes de aprehensión. Y ahí comienzo a detener y a detenerse personas. Y ahí comienza la barrida de investigaciones que tengo contra el tema de PDVSA y de 27 personas. Y Comenzamos en a temas de acusar. Diosdado Cabello, concretamente. Sí, habían personas que, es que no había algo directo hacia él, porque realmente eran personas que estaban eh, de parte de él para dominar lo que llamaban la faja petrolífera del Orinoco. Sobre todo la persona que yo pido la primera orden de aprehensión, que es Pedro León. Y Pero de León. sí, ¿y qué ocurre? Que comenzamos realmente. Y